Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 nos relata un milagro especial e inquietante y trascendente, y esto debido a la intervención de una fe genuina que dio fruto en alguien que no era del pueblo de Dios. Y se hace aún más interesante y trascendente con la intervención de Jesús al elogiar semejante fe de un hombre común y mostrar que la salvación no se limita solamente al pueblo de Dios, sino a todo aquel que crea. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 dice: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: Iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y a otro le digo que venga, bien. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y maravillado, y dijo a los que le seguían: De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. Versículo 3. Luego dijo Jesús al centurión: Ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. En ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Ahora, ¿cuántos evangelios lo mencionan esta historia? Esta historia es presentada por solo dos evangelios, Mateo y Lucas, mostrando diferencias cada escritor. Por ejemplo, en Mateo nos mencionan el centurión quien va donde Jesús, y Lucas nos menciona a los ancianos y a los siervos del centurión. Valga resaltar también que el relato nos cuenta que fue en Capernaum el suceso. Capernaum era un antiguo poblado pesquero, ubicado a las orillas de Galilea, del mar de Galilea, también llamado lago de Tiberia, conocido también como la ciudad de Jesús. Ahora, hablando del centurión, un centurión era el máximo responsable de una centuria, o sea, una milicia del Imperio Romano, compuesta por 100 soldados. Los centuriones, por lo tanto, eran oficiales que servían, que eran administrativos y que delegaban. Otra cosa importante para resaltar en esta historia es que los romanos eran politeístas, es decir, creían en divinidades y otros dioses, como Júpiter, Minerva, Baco, Marte, entre otros. Ahora, entrando en el tema del relato bíblico, notamos aquí tres cosas en esta situación. Una, el siervo estaba postrado a aquel que antes trabajaba con diligencia para el centurión, estaba postrado en casa. Ahora, noten que dice algo más. Dos, que está paralítico. Y es obvio que el individuo aquí no puede caminar y que está tendido sobre un lecho. Y tres, notamos también que estaba con terribles dolores, es decir, sufría desesperadamente en la cama. Esta traducción es atormentar, en pocas palabras. La utiliza así como referencia al endemoniado de Gadara. ¿Recuerdan? Ahora, desde el punto de vista médico, creo que este hombre tenía una enfermedad probablemente infecciosa que lo había dejado paralítico y a punto de morir. Ahora, el relato también dice que el centurión, cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con insistencia diciendo: Él es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y porque edificó una sinagoga. Bien. Este centurión realmente era un hombre extraño. No solamente era muy bondadoso, sino que siendo romano había demostrado aprecio y el respeto por la religión hebrea, a tal punto que les había construido una sinagoga. Jamás hubiera él pensado que ese hecho pudiera luego servir de argumento a sus amigos judíos como para alcanzar a alguien o alcanzar la gracia de Jesucristo o del Mesías. Observemos ahora que el envío de los ancianos no fue porque él estuviera muy ocupado como para no ir personalmente,
de cumplir tal diligencia, sino porque se consideraba indigno de hacerlo así. Los extranjeros se daban cuenta de que de alguna manera el pueblo de Israel tenía el privilegio especial para heredar las bendiciones de Dios. Este hombre era absolutamente extraño. Los centuriones romanos normalmente no amaban el país que había conquistado y el cual ejercían su autoridad militar. Pero este hombre, de alguna manera, tuvo conocimiento de la fe de los judíos, de Abraham, incluso de Abraham. No sabemos si había leído o escuchado hablar de Jehová o de Jesús. Bueno, supongamos que de alguna manera había conocido la fe de los israelitas. Y seguramente había escuchado que el Dios de Abraham era un Dios viviente, santo y misericordioso. Ahora, ¿qué enseñanza espiritual podremos obtener de esta historia? A través de esta historia podremos encontrar una fe sin igual, de un hombre pagano donde su crianza, su cultura y su religión estaba totalmente en desacuerdo con la creencia judía. Tuvo una genuina fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es así que en las palabras del centurión podremos encontrar un corazón que había sido dominado por el Espíritu Santo y tenía una profunda comprensión de la fe como principio de salvación. Otra cosa también que sabemos del centurión o que podemos sacar del centurión es que debemos despojarnos de nuestros ídolos personales y poder vivir en una fe genuina. La fe no es un sentimiento. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada con la presunción. Solo di la palabra y sé que se cumplirá, dijo el centurión. Las promesas de Dios son un hecho en nuestras vidas, pero si es que en verdad creo en ellas. En fin, de la presunción es el miedo, mas el fin de la fe genuina es la seguridad y la